Iniciamos el simposio con un testimonio, el de una persona que perteneció a una secta destructiva. E iniciamos con el testimonio deliberadamente para enfatizar que nuestro interés son las personas. La participación se titula Memorias desde un grupo coercitivo, a cargo de la orientadora familiar Patricia Larose, que radica en Puerto Montt, Chile. Patricia Larose es orientadora familiar, estudió en la Universidad de Los Lagos, ha realizado cursos de acompañamiento en duelo en el Instituto Duelum de Argentina. Tiene estudios de canto en distintas academias del sur de Chile. Como experiencia, fue parte de un grupo coercitivo durante los años 2001 a 2016, cuando se liberó. Hola, es un gusto participar en este programa y quizás hacer un aporte desde la experiencia que tuve en un lugar que era una secta. Hoy día, y hace ya desde el tiempo que me retiré, que salí de ahí, ya han pasado aproximadamente unos 6 años. Yo de ese espacio salí el año 2016 y estuve 15 años en una secta. Bueno, ellos no se presentan como eso, ¿no es cierto? Todo lo contrario. Aparentemente, ¿no es cierto?, se muestran como todos esos grupos, bueno, un grupo cerrado, donde hay que tener ciertas características para poder entrar o cumplir con ciertos requisitos, que obviamente yo los cumplía para poder entrar. En el momento que yo entro en este espacio cerrado, en este grupo cerrado, que tiene un nombre que es conocido, bueno, quizás no es tan conocido, pero sí ellos se muestran a la comunidad de una forma bastante ingenua. Bueno, yo creo que muchos de los que están ahí siguen pensándolo así, o sea, como es un espacio sagrado al que uno entra, entonces se muestra un espacio muy especial. Pero también para eso hay que cumplir ciertos requisitos para poder ingresar. Como no comer carne, ¿no es cierto? Por lo tanto, ser vegetariana, hacer ejercicio, y adoptar, ¿no es cierto?, otras disciplinas que van apareciendo en la medida que uno va comprometiéndose más. Bueno, mi experiencia fue yo entré ahí en ese espacio en un momento de una crisis bastante dura. En un momento que estaba muy desorientada, con muchos temores, con mucho miedo. Y a la vez, como estaba ya hace un tiempo en esa situación, se me fue dando esta búsqueda más consciente de ¿cómo decirlo? Era un espacio, una necesidad de encontrar un espacio de espiritualidad. Pero no, tenía muy claro que no quería un espacio de espiritualidad común, de espiritualidad en la que uno a lo mejor fue formada. Yo estudié en un colegio católico cristiano. No quería ese tipo de espiritualidad porque ya la conocía, porque no sé, no me había resonado tanto. Entonces, dentro de todas mis búsquedas, tenía la idealización
de que quería un espacio también que me permitiera desarrollarme, pero a la vez con una mirada más profunda y con un cierto esoterismo. Que me fue haciendo sentido, porque yo ya leía en ese momento, estaba leyendo varias cosas que me hacían creer y mirar la vida desde una perspectiva. Entonces yo ingreso a este espacio, siempre había una bondad y una amorosidad bastante especial, que me agradaba, y yo le daba el sentido a eso, de que eran personas que tenían una vibración y una energía especial por estar en un espacio y por muchos años que ya llevaban ellos ahí, más elevado que el mío. ¿Ah? Entonces ya los empezaba a ubicar en una posición de superioridad y de admiración, porque se mostraban siempre todos muy tranquilos, muy controlados, pero yo le daba otro significado a eso. Eso de estar controlado lo veía como que tenían un dominio especial de su estado o su condición humana, por decirlo. Entonces yo empiezo a ingresar, ¿no es cierto? Pero una vez que ya me ven como más o menos convencida de pertenecer a este grupo, pero había una parte de mí como que se resistía porque era todo muy normado. Entonces, bueno, entre que siempre había como una especie de una seducción así muy cálida para que uno ingrese, hasta que finalmente ingreso y me dan como un primer grado para pertenecer ahí. Bueno, una vez ingresada a este lugar, empiezo a mirar cosas que no me agradaron tanto, pero que yo fui transando conmigo, porque habían situaciones que a veces eran conflictos que tenían entre ellos, que le daban un sentido a eso, que decían que era muy importante que siempre todas las cosas que fueran de diferencias o situaciones de conflictos entre ellos, era con un sentido muy espiritual, que era que eso ayudaba. ¿Ya? Lo curioso era que nunca resolvían las situaciones de conflicto. Es más, habían rivalidades, habían situaciones que las empezaba a ver con el paso del tiempo como situaciones un poco con personalidades que se empezaban a juntar. Muchas personas con personalidades muy complejas. Había mucha manipulación, mucha lucha de poder, pero como siempre el líder, porque todavía no he contado que hay un líder. Aquí había un líder que no era chileno, que no es chileno, porque esta institución sigue, ¿no es cierto?, buscando personas incautas, personas frágiles, personas que puedan ser presa de los objetivos propios, porque ahí uno trabaja gratis, ¿no es cierto? Uno hace trabajos y a eso le llaman karma yoga. Uno trabaja gratis y mientras más trabajas, se supone que más uno se limpia de sus propias limitaciones para entrar en un espacio más sublime, más espiritual. Entonces empieza la manipulación de a poco. Y uno sin querer, sin darse cuenta, empieza a entrar en una dinámica absolutamente
como que uno se va extraviando de sus parámetros originales. Entonces uno se pierde, va perdiendo ciertos límites con uno. No sabe qué es lo que corresponde, qué es lo que no, porque adentro hay un discurso muy fuerte, muy imponente. Hay un maestro que está siempre llamando a que él viene de México y entonces todos van a la ciudad, a la capital, para poder escuchar sus enseñanzas, y sus enseñanzas también están en todas las escuelas, porque hay una escuela donde a uno le dan grados. Me parece que ahora ya no están dando grados, pero siempre hay relaciones verticales con las personas que están más arriba que uno, como todos los espacios sectarios religiosos, porque también yo, una vez que salí de aquí, me di cuenta y empecé a leer, a investigar, y hay un modelo en todos estos espacios, hay un modelo donde hay un líder que además dice ser el enviado de Dios, es Cristo en la tierra, y que es el más grande de todos los grandes, más grande que Buda, más grande que Jesucristo, o igual a Jesucristo, porque es Jesucristo encarnado. Hay una manipulación tan sutil, que uno no se va dando cuenta que va perdiendo, y se va perdiendo de uno mismo. Empieza a mirar el mundo desde una perspectiva que el mundo está mal, que todos están mal afuera. A uno le dicen, traten de no ver noticias. Bueno, las noticias son, sin que a uno se las diga un líder supuestamente religioso, claro, no son tan positivas, menos hoy día, pero era una forma de tratar de a uno aislarlo y sacarlo de su vida cotidiana, de sus familiares. Uno empieza a mirar mal a sus hijos y se empieza a romper algo, a fracturar algo afectivo con los de uno, porque uno empieza a mirar, porque a uno le empiezan a decir adentro que la espiritualidad, que uno es especial, que el mundo afuera no entiende la grandeza que hay adentro, y no entienden que nosotros somos los escogidos para estar con este maestro, que venimos de otras vidas con este maestro, y como es la reencarnación de Cristo, entonces tenemos la bendición de estar cerca. Entonces uno empieza a mirar que nadie podría entender esto, ni siquiera los hijos de uno, y se empieza a generar una lejanía interna con la familia, con los amigos que eran amigos de antes. Uno empieza a mirar desde otra posición las cosas, y que finalmente a mí me hizo darme cuenta que estaba sola, que miraba mal a mi familia, que miraba mal a las personas de la puerta para afuera de mi casa, que miraba mal la vida. Y saben que llegó un momento en que yo empecé a colapsar y a sentir que además adentro de este espacio también había que siempre estarse cuidando, porque siempre a uno la estaban evaluando, que si estaba siendo una persona, o si la espiritualidad que uno tenía estaba siendo elevada o no. Entonces yo empecé a entrar en una crisis que me hacía sentir que estaba rota por dentro, o sea, estaba en pedazos que no sabía cómo unirlos.
fui pidiendo ayuda, comencé a pedir ayuda porque no podía ver qué había pasado, no entendía todavía qué había pasado en mi vida, porque siempre seguía pensando que ese espacio había mucha bondad, mucha espiritualidad y algo muy elevado, entonces no podía pensar que ese espacio era el que me estaba haciendo mal. Hasta que fueron pasando distintas situaciones, distintas incongruencias dentro de este lugar de la secta. Y por distintos motivos llegué a ver y me llegó también la información que doy gracias que me haya llegado justo en ese momento que tanto necesitaba aclararme. Pude ver que el famoso líder que dice ser tan especial y tan elevado era una persona que abusaba, que habían situaciones de distinto tipo de abusos. Y ahí me di cuenta y empecé a mirar con otros ojos. Y junto con la terapia que estaba haciendo, fui pudiendo salir de ese espacio que ya me tenía dañada. O sea, yo quedé estuve 5 años en terapia para poder recuperarme, para poder restablecerme, para volver a armarme por dentro, encontrar otro espacio dentro de mí para poder mirarme y para poder mirar la vida. Fue renacer. Siento que yo nací de nuevo después de esa experiencia. Pude madurar mucho. Bueno, en un momento sentí mucha rabia conmigo de mi inmadurez para poder estar ahí, porque hay que también tener una mirada de tener mucho pensamiento mágico en la mente. Pienso, hoy día lo veo así, para creer tanta fantasía y tanta cosa que uno la va sacando de esta realidad. Y para vivir ese tipo de espiritualidad fantasiosa que solamente uno lo va desarmando por dentro. Uno se va como rompiendo en distintos aspectos emocionales. Está mal vista la emoción, uno no puede sentir mucho porque igual sino uno es débil, frágil. Y tuve que empezar a tomar todos mis pedazos rotos, tirados y mal mirados por mí misma, de mi emocionalidad, de mi pensamiento, de lo que es la razón, que también es mal vista, de un montón de todos los aspectos humanos que uno tiene, y también de una espiritualidad rota, y me pude rearmar desde ahí, desde la perspectiva. Tuve que tenerme mucha paciencia también y perdonarme, porque sentí mucha rabia conmigo de haber estado tantos años en un espacio que cada vez me anulaba más, me aniquilaba como ser humano. En esos años también tuve una depresión, en ese tiempo, estando adentro. Tuve una depresión muy grande y después entendí por qué también había tenido depresión. Y me sentía mal cuando tenía esa depresión, porque adentro uno no podía decir que tenía depresión y que estaba yendo al psiquiatra tampoco, porque también a uno le decían, ¿cómo vas a ir a un psiquiatra si eso no? Tienes que hacer más trabajo, tienes que tener más fe en el maestro, ese era el discurso. Entonces, mi depresión la viví en silencio, con apoyo psiquiátrico, ¿no es cierto?, con medicamentos. Y salí de esa depresión en ese momento, pero continué adentro. Y como les digo, cuando yo salí, ¿no es cierto?, estuve en esa autorreparación
y autoperdón también de mi falta de comprensión conmigo. Porque si yo me hubiera escuchado todas las veces que sentí ciertas incomodidades o alarmas que me decían no continúes, varias veces yo quise retirarme, quise salir, porque no me hacían sentido algunas cosas, porque me incomodaba una estructura rígida, a veces muy dura, porque en un principio son, claro, muy acogedores, pero después uno va viendo otra cosa. Adentro hay otros códigos morales, hay otros códigos, porque siempre está la explicación de que no es su camino, es su experiencia, es su vida, es su karma. A uno, no sé, le pueden hasta robar adentro, ¿no? Puede ver cosas donde no hay ningún valor humano ni espiritual, y eso siempre tiene una explicación, todo eso. Entonces uno entra en una dinámica que donde va perdiendo sus valores, sus límites, y bueno, por fin salí, pero salí sí, con ayuda también terapéutica. Me costó 5 años poder restablecerme, poder armarme, tomar todos mis pedazos digregados, separados, y volver a armarme. En ese momento, cuando empecé a sentir una alegría de vivir, solo por vivir y por no estar ahí, porque empecé a sentir una alegría tan grande que no había vuelto a sentir durante 15 años. A mí me llamaba la atención eso, porque durante esos 15 años, yo estando adentro en ese tiempo, yo decía, ¿por qué nunca más he vuelto a sentir esta alegría de vivir que antes sentía solo por existir, solo por respirar? No la sentí nunca más ahí. Y cuando salí, recuperé ese sentimiento, ese bienestar de, no sé, respirar el aire con olor a flores del jardín, si es que uno tiene jardín, para sentirme viva. Viva estaba porque estaba conmigo, ya no estaba perdida, ya no estaba extraviada de mí, ya no estaba separada por partes, ya no estaba rota. Me había encontrado, y mi mejor refugio y mi mejor encuentro con lo espiritual era estar entera, y era estar de vuelta, y era estar mirando bien a mi familia, a mi alrededor, a mis hijos, a mi vida. Y esa es mi experiencia en ese espacio y en esta salida, que fue recuperar mi libertad completa de que yo quiero, a qué hora quiero levantarme, el fin de semana, y no estoy obligada a estar allá, porque me van a recriminar, me van a evaluar mal, y a sentir que estoy entera. Esa es mi felicidad máxima, la recuerdo todos los días de mi vida, me recuerdo a mí misma que soy una persona mucho más libre, que estoy principalmente entera por dentro. Eso es lo que yo puedo contar de mi experiencia en una secta que parecía tan inofensiva, se muestra muy inofensiva, pero hay una dictadura espiritual que a uno le hace daño, y con un discurso que a uno la va aniquilando, la va anulando, y uno no piensa por uno misma, sino que uno repite cosas, no tiene pensamientos propios, ideas propias, emociones propias, todo se pierde. Bueno, ha sido un gusto colaborar, participar con esta experiencia que ojalá les sirva a otros. Siempre había tenido el anhelo de contar mi experiencia para a ver si les sirve a otro.
porque lo que le pasa a uno en un grupo así cerrado y sectario y manipulador le pasa a mucha gente. Así que un abrazo y estoy muy feliz de haber participado. Muchas gracias. Un saludo para todos.